Que la sustancia sea aprendida en la misma medida como sujeto. Expongamos el significado del siguiente fragmento de Hegel de la fenomenología del espíritu. Dice así: es en cuanto sujeto la pura y simple negatividad, y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo. Podemos empezar diciendo que no es tan sencillo como decir que nuestra mente es toda la realidad. Esto puede ser así, pero solo puede entenderse mediante la exposición del sistema mismo. Sabemos que la médula central de la filosofía ha consistido en estas dos palabras, el pensar y el ser. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es posible la adecuación del intelecto con la realidad que decía Aristóteles? Hegel va a tocar esta médula central al decir en la fenomenología del espíritu: según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Aquí Hegel, al utilizar la expresión también y en la misma medida, va a mostrar de qué trata su sistema, cuya posición se verá reflejada en todo su trabajo, a saber, que entre el pensar y el ser hay una diferencia, pero también hay una relación. Pues si el ser es el otro que el pensar, de inmediato notamos que la palabra otro implica referencia, referencia que señala al pensar como el no ser del ser, pero este no ser, que es el pensar, ya ha pasado al ser y lo ha constituido, lo ha determinado, ya que solo aparece como referencia, como cuando la izquierda solo es izquierda porque existe la derecha, y sin la derecha la izquierda desaparecería. Esto también ocurre a la inversa. El pensar es el otro que el ser, y el ciclo referencial parece que no se detiene nunca, siendo que el ser sin el pensar no existiría, puesto que en el momento en que lo señalamos en referencia a nosotros. Es aquello que se presenta ante alguien que lo piensa. Decimos, por ejemplo, eso está allí, allí frente a mí, y también está allí al lado de esto otro. Determinamos con nuestro entendimiento, pero nuestra razón conecta y contextualiza todo para aprenderlo, para darle sentido a tal punto que se vuelva cosa, para que pueda ser llamado algo. Esto ocurre también con el sujeto, con el que piensa. El pensamiento solo se pone en movimiento teniendo algo en lo que pensar para volver sobre sí mismo. Cuando el pensamiento piensa en la cosa, este pensamiento se hace, por decirlo así, real. De lo contrario, nos veríamos con aquel problema de Fichte del yo y el no yo, o como en una especie de solipsismo interminable. Cuando el pensamiento no tiene determinaciones, cualidades o categorías de la realidad, no tiene cómo expresar nada. Es como un vacío intuir, como dice Hegel al comienzo de la lógica, al referirse a la nada pura y su identificación con el ser, y cómo el ser y la nada son igual y carentes de toda determinación. Hegel tiene muy clara la expresión de Spinoza de que toda determinación es negación, es decir, nada existe en y por sí mismo, sino siempre en referencia y relación a su otro que lo penetra a tal punto de constituirlo. A mi modo de ver, Hegel siempre está mirando esa relación que entre lo interno y lo externo, entre la derecha y la izquierda, entre lo arriba y lo abajo, entre el pensar y el ser, lo que existe es una relación, una conexión indisoluble que diferencia y conecta a los opuestos. Muy probablemente Hegel estaría muy identificado con aquel fragmento 10 de Heráclito, donde parece estar exponiendo este asunto, cuando dice Heráclito lo siguiente: conexiones, lo completo y lo incompleto, lo convergente y lo divergente, lo consonante y lo disonante, de todas las cosas una y de una todas las cosas. Recordando también una conferencia del doctor y filósofo Félix Duque, donde aclaraba que está mal traducir en el poema de Parménides como si éste dijera: es lo mismo pensar y ser. No,
sino que la traducción más exacta sería hay lo mismo para el pensar y para el ser, pues esto apunta a la relación que hace pasar el uno al otro, que disuelve la diferencia pero la mantiene al mismo tiempo, donde el ser no es que pase, es que ya ha pasado al pensar y lo ha constituido. Y el pensar no es que pase, sino que ya ha pasado y ha constituido al ser en un incesante movimiento que genera la determinación del uno y del otro y al mismo tiempo los disuelve. Por eso es curioso, y si se puede decir absurdo, que algunos digan que hay cosas existentes allí afuera independientes de nosotros. Yo me pregunto, ¿allí afuera de qué? ¿De nosotros? ¿Por qué usar un nosotros como referencia para señalar algo independiente de nosotros? Vemos pues que, como dice Hegel, lo verdadero es el todo. Nada existe sin su otro, un otro que es de hecho mi otro. Y así se constituye el todo que está siempre sumergiéndose por completo, negándose, afirmándose en su otro sí mismo. Cuando pensamos en nosotros, en nuestro interior, en nuestro propio pensar como sujeto, de inmediato nos damos cuenta de que aquella realidad que creamos independiente de nosotros, en verdad nos constituye, nos hace, se interioriza en nosotros. Al pensar en lo que somos, aparece nuestro mundo como si ya hubiese pasado a nuestro interior, como si ya la realidad estuviese en nosotros antes de ir a ella, pues implica nuestra referencia, sustento y cualidades ontológicas. Asimismo, cuando queremos ir al mundo a conocerlo, creyendo que es un otro independiente de nosotros, aparece nuestro pensamiento en él, relacionando cada cosa y poniendo todo en un contexto para que tenga sentido. Así, antes de que nuestra mente quiera ir al mundo, resultó que ya había pasado a él, ya lo estaba constituyendo y haciéndolo ser. Así es entonces como la sustancia se aprende en la misma medida como sujeto. Pero no solo eso, también el sujeto se aprende en la misma medida como sustancia. Así vemos que detrás de aquella llamada realidad no había nada oculto sino solamente una totalidad de la cual hacemos parte y en la cual ya estamos sumergidos por completo y ella en nosotros, tal como va a expresar Hegel en aquella célebre frase de la fenomenología del espíritu cuando dice: se alza pues este telón sobre lo interior, y lo presente es el acto por el que lo interior mira lo interior. Y se ve que detrás del llamado telón que debe cubrir el interior no hay nada que ver, a menos de que penetremos nosotros mismos tras él, tanto para ver como para que haya algo detrás que pueda ser visto.